Hola, mi nombre es Carlos Jiménez y en esta oportunidad quiero presentarte la resolución de los problemas de física tomados en el simulacro virtual de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ante cualquier duda o consulta que tengas, puedes escribir al correo que aparece en pantalla y además te invito a visitar mi blog Física para Todos. Iniciemos la resolución de estos problemas. Vamos a iniciar la resolución de los problemas de física del simulacro virtual de la UNI. El primer problema corresponde al tema de cinemática, en el cual se trata de un móvil con movimiento rectilíneo, cuya aceleración varía según la gráfica, y nos piden encontrar su velocidad en el instante t igual 3 segundos. Para ello voy a dibujar la gráfica velocidad versus tiempo, teniendo como dato la gráfica aceleración-tiempo. Y ahí me muestra que en los 2 primeros segundos el valor de la aceleración es constante, y eso hace que la gráfica en velocidad-tiempo sea una línea recta cuya pendiente es igual a 2. Y la pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de tiempo, es decir, tangente de θ, cuyo cateto adyacente es 2 y el cateto opuesto a θ debe ser 4. En los siguientes 2 segundos, la gráfica aceleración-tiempo me muestra un valor de menos 1. Entonces en la gráfica velocidad-tiempo la recta debe tener pendiente negativa. Es una recta hacia abajo. Voy a prolongar la recta hasta el eje de tiempo. Esa recta debe tener una pendiente menos 1. Y como pendiente es tangente, entonces significa que el ángulo que forma la recta con el eje del tiempo es un ángulo de 135 grados. Y su suplemento será 45. Aprovechemos ese 45 para hallar el valor de la velocidad para el instante 3 segundos. Porque esa es la pregunta. En el instante 3 segundos, ¿qué valor tiene su velocidad? Vamos a aprovechar el triángulo rectángulo notable que se ha formado ahí, cuya base de 3 a 6 tiene 3 unidades. El cateto vertical entonces también tendrá 3 unidades. De esa manera hemos hallado que para el instante 3 segundos su velocidad es 3 metros por segundo. Este problema pertenece al tema de cantidad de movimiento. Se trata de un proyectil lanzado y que en el punto más alto exploten 2 mitades. Y la pregunta es hallar la máxima distancia que logra alcanzar una de esas mitades. La solución la voy a plantear en 2 partes. Una parte hasta que llegue al punto más alto y hasta ese momento el proyectil ha recorrido una distancia horizontal que es igual a la mitad de su alcance horizontal, donde el alcance horizontal es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble dividido entre la aceleración de la gravedad. Y esos valores lo tenemos como información. Velocidad inicial es 50 metros por segundo y el ángulo θ es 45. Si reemplazamos eso en la fórmula, tendríamos que la operación debe ser igual a 127,42 metros. Ahora nos faltaría únicamente hallar esta distancia para completar la respuesta. En esta segunda parte de la solución aplicaremos principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y para ello hay una condición que tiene que cumplirse, que la resultante de fuerzas externas debe ser igual a 0. Y en este caso hay una fuerza externa que es la fuerza de la gravedad. Pero si aplicamos conservación de la cantidad de movimiento en el eje horizontal, porque en ese eje no hay fuerzas externas, entonces podemos aplicar cantidad de movimiento antes de la explosión es igual a cantidad de movimiento después de la explosión. Esa igualdad se cumple, pero no olviden que es en el eje horizontal. Cantidad de movimiento antes de la explosión es el producto de la masa del proyectil completo por la velocidad, que hasta ese momento esa velocidad debe ser igual a la velocidad que tuvo en el punto de lanzamiento. Y en el punto de lanzamiento, aprovechando ese 45, las componentes horizontal y vertical tienen igual valor. Si al horizontal le pongo v, la vertical también tendrá v. Y como el horizontal se mantiene constante, entonces en el punto más alto también tendrá la misma velocidad. Entonces reemplacemos en la ecuación
el producto masa del proyectil por la velocidad v. Después de la explosión, hay dos mitades donde una de ellas cae verticalmente, es decir, su velocidad es 0, y la otra mitad tiene una velocidad horizontal v sub 1. Así le voy a llamar, velocidad v sub 1. Esa velocidad v sub 1 multiplicada por la masa de esa mitad de proyectil sería m medio por v sub 1, donde simplificamos las masas y obtenemos que la velocidad v sub 1 es el doble de v. Ahora razonemos de la siguiente manera. Si el proyectil, al llegar al punto más alto, tardó un tiempo t, su mitad para llegar al piso debe demorar el mismo tiempo. Entonces, si invierten los dos el mismo tiempo, pero el primero usa una velocidad v horizontal y la mitad v sub 1, que es el doble, entonces debe recorrer el doble de distancia horizontal. Si en la primera parte el proyectil recorre una distancia d, la mitad del proyectil después de la explosión tiene que recorrer una distancia 2d. De esa manera, la distancia total, x, que es lo que pide el problema, es igual a 3d. Y como d ya lo hallamos hace un momento, el producto por 3 sería que x es igual a 382,26 metros. De esta manera, hallamos la respuesta del problema. El siguiente problema corresponde al tema de trabajo mecánico. Se trata de un bloque que es empujado por una fuerza F, formando 30 grados con la horizontal, y el movimiento es con velocidad constante. Me dice que el trabajo que realiza dicha fuerza para desplazar al bloque 20 metros es 200 raíz de 3 joules. La pregunta es determinar el peso del bloque. Voy a iniciar la solución utilizando el dato del trabajo. Es decir, el trabajo que realiza la fuerza F es el producto de la fuerza por desplazamiento y el coseno del ángulo 30 grados. Y todo eso es igual a 200 raíz de 3, porque eso es el dato del problema. La fuerza F no la conocemos, desplazamiento sería 20, y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, todo igual a 200 raíz de 3. Simplifican la raíz de 3. Inclusive sácale mitad al 20 y mitad al 2. Nos quedará 10. De esa manera hallamos el valor de la fuerza F igual a 20 newtons. El dato que voy a utilizar ahora es súper importante. Me dicen que su movimiento es con velocidad constante. Y velocidad constante significa equilibrio. Equilibrio significa suma de fuerzas igual a 0. Y suma de fuerzas igual a 0 significa que las fuerzas que actúan sobre ese bloque deben formar un polígono cerrado. Por eso es que hagamos el diagrama de corpo libre del bloque. Ya tenemos las 4 fuerzas dibujadas sobre el bloque. Ahora empecemos a formar el polígono. Empezamos con la fuerza F. La fuerza F manteniendo su dirección, 20 newtons. Luego el peso. A continuación dibujamos la fuerza de rozamiento cinético y finalmente completamos el polígono cerrado con la fuerza normal del piso. Es más, la fuerza F forma 30 grados con la horizontal, no se olviden. Formamos el triángulo notable de una vez, donde el cateto frente al 30 es la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, ese cateto pequeño tiene un valor de 10 newtons y el otro cateto 10 raíz de 3. Se ha formado un rectángulo entonces. El lado superior es igual al lado inferior, es decir, la fuerza de rozamiento cinético es igual a 10 raíz de 3. La fuerza de rozamiento cinético, que es el producto del coeficiente por la normal, y el coeficiente dato del problema. Yo le he puesto 0,173, son valores conocidos, prácticamente valores de la raíz de 3. Por esa razón que el valor de mu voy a expresarlo como la raíz de 3 sobre 10, que nos facilita la operación. Reemplazaríamos entonces raíz de 3 sobre 10 por la normal del piso, todo es igual a 10 raíz de 3. De esa manera puedo simplificar raíz de 3. Y encontramos el valor de la normal del piso, que es igual a 100 newtons. Si ese 100 lo llevamos a nuestro polígono cerrado, tendríamos que los 100 newtons es el lado izquierdo del rectángulo.
Por lo tanto, el lado derecho también debe ser 100. Y como hay un cateto de 10 newton, eso significa que el peso debe tener un valor de 90 newtons. De esa manera llegamos a la respuesta de este problema. Este problema, que corresponde al tema de estática, se trata de una estructura en cuyos extremos están sujetos dos bloques. Y me dicen que la masa m2 es el doble de la masa m1. Me piden hallar el ángulo beta en la figura. Para empezar, debo hacer el diagrama de cuerpo libre. Empezaría dibujando la tensión en la cuerda en el extremo B. Pero esa tensión es igual al peso del bloque rojo, m1 por g. Lo mismo ocurre en el extremo C. La tensión de la cuerda es igual al peso del bloque verde, m2g. Y finalmente, en el punto A, la reacción del piso. Ahora aplicamos segunda condición de equilibrio. Suma de momentos respecto al punto A es igual a 0. No olvidar que en momentos hay una convención de signos. El peso m1g está produciendo a la estructura un giro en sentido antihorario. Y según la convención, ese giro es positivo. Y el peso m2g está produciendo un giro a la estructura, un giro en sentido horario. Y la convención dice que ese giro es negativo. Usemos esos signos en la sumatoria de momentos. Colocaríamos entonces más m1g por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia perpendicular del punto A la línea de acción del peso m1g. Esa distancia de A a esa línea vertical. Esa es la distancia que necesitamos. Y como ahí se ha formado un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 5 y hay un ángulo beta, ese cateto sería 5 por coseno de beta, que lo colocaríamos en la ecuación. 5 coseno de beta. Ahora el giro negativo. Menos m2g por la distancia. La distancia es algo similar que en el caso anterior. La distancia más corta, el punto A la línea de acción del peso m2g. Esa distancia más corta, ¿cómo la hallaríamos? Bueno, viendo que hay un 90 grados, que es el ángulo que forman las barras, el ángulo beta, el ángulo que necesitamos es 90 menos beta. Entonces la distancia será igual a 2 por coseno 90 menos beta. Distancia que la colocaríamos en la ecuación. Y todo es igual a 0. Vamos a reemplazar el dato de la masa m2. m2 es 2 veces m1. Y el coseno 90 menos beta es igual al seno de beta. Estamos aplicando aquí ya matemática. Reemplazaría entonces 2 por el seno de beta. Todo igual a 0. Sigamos reduciendo la ecuación. Ahora podemos simplificar la masa m1, igual que la aceleración de la gravedad. Y nos quedaría que 5 coseno de beta igual a 4 seno de beta. De esta forma, podemos escribir que tangente beta es igual a 1,25. De esta manera, beta, que es la pregunta, es el arco tangente igual a 1,25. Este problema, que es de calorimetría, nos muestra una gráfica de temperatura versus cantidad de calor. Me muestra el proceso que sigue una sustancia. Y ahí vemos que cuando recibe 1000 calorías, su temperatura aumenta hasta 80 grados Celsius. Luego de 1000 a 3000, la temperatura se mantiene constante. Por eso podemos afirmar que en la primera parte se trata de la sustancia en estado líquido. Y en la segunda parte, de 1000 a 3000, donde la temperatura se mantuvo constante, se está produciendo el cambio de fase. El cambio de fase de líquido a gas. Y luego de 3000 a 4000 es la parte donde la sustancia es gaseosa. La pregunta es hallar el calor específico
en la fase gaseosa. Y en esa fase, observen el eje de cantidad de calor de 3000 a 4000 ha recibido una cantidad de calor de 1000 calorías. Y eso le ha permitido aumentar su temperatura de 80 a 120. Ese cambio de temperatura sería entonces 40 grados Celsius. La fórmula que usaríamos: masa, calor específico, cambio de temperatura, donde cantidad de calor es 1000, la masa es 20 gramos, dato del problema, calor específico por 40. Efectuamos la operación y finalmente tenemos que el calor específico es 1,25 calorías por grados Celsius. Este problema, que pertenece al efecto fotoeléctrico, se trata de un experimento en el cual se utiliza una placa de sodio, luz ultravioleta cuya frecuencia me dan como dato, y además me dicen que la frecuencia umbral del sodio es 5,5 por 10 a la 14 Hz. Me piden determinar la función trabajo del sodio y el potencial de frenado. Para la primera pregunta basta multiplicar la constante de Planck por la frecuencia umbral. De esa manera encontraríamos la función trabajo. Y esos datos los tenemos en el problema. La constante de Planck, frecuencia umbral, multipliquemos esos dos valores y la función trabajo sería 36,46 por 10 a la menos 20 joules. Para la segunda pregunta, el potencial de frenado, necesitamos hallar la energía que transporta un fotón, energía incidente, que se halla multiplicando la constante de Planck por la frecuencia de la luz ultravioleta, que también tenemos como información. Entonces reemplacemos sus valores. Constante de Planck y la frecuencia, que es 3 por 10 a la 15 Hz. Esa operación sale 198,9 por 10 a la menos 20 joules. Ahora usemos la siguiente ecuación. La energía que trae un fotón es la función trabajo más la carga del electrón por el voltaje frenado. Tenemos la energía del fotón, tenemos la función trabajo y la carga del electrón también es dato del problema. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente efectuar las operaciones. Reduciendo la ecuación, vamos a llegar a que el voltaje de frenado tiene un valor igual a 10,14 voltios. Finalmente, este problema, que pertenece a electromagnetismo, se trata de una partícula con una carga positiva. Esa carga tiene velocidad y se encuentra en una zona donde existe un campo magnético y un campo eléctrico. Por lo tanto, esta carga tendrá que soportar dos fuerzas, una fuerza magnética y una fuerza eléctrica. Me piden hallar la fuerza resultante. Para encontrar la fuerza magnética, vamos a utilizar la regla de la mano izquierda, donde en esa regla de la mano izquierda, el dedo medio coincide con la dirección de la velocidad y el dedo índice con la inducción magnética. El pulgar nos estaría indicando la dirección de la fuerza magnética, que en este caso es hacia arriba. El valor de esta fuerza magnética es el producto de la carga por la velocidad, la inducción magnética y el seno del ángulo, que en este caso es 90 grados. Colocando todos los datos, obtendríamos que la fuerza magnética es igual a 2,4 newtons. Dibujemos esa fuerza sobre la carga, hacia arriba, y 2,4 newton de magnitud. La fuerza eléctrica la vamos a hallar multiplicando la carga por la intensidad del campo eléctrico. La carga es dato, la intensidad del campo eléctrico también es dato, y ese producto saldría 4,8 newtons. Recuerden que para hallar la dirección, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen la misma dirección de sentido siempre y cuando la carga sea positiva. Y como en este caso la carga es positiva, entonces la fuerza estaría dirigida también hacia abajo, igual que el campo eléctrico. Ahora tenemos dos fuerzas colineales, fuerza magnética hacia arriba y fuerza eléctrica hacia abajo. La fuerza resultante, entonces solamente tenemos que restar esas dos cantidades. La fuerza resultante final será igual a 2,4 newtons. Y si nos preguntaran, dirección sería hacia abajo. De esta manera, hemos resuelto los 7 problemas de física del simulacro
de la UNI. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.